Morata de Tajuña. Un municipio pintoresco en el corazón de España, un lugar que parecía no haber sido tocado por el ritmo implacable de la vida moderna. Un pueblo tranquilo, de calles estrechas y casas bajas, donde los caminos empedrados, bañados por el sol, se entrelazan a través de un tapiz de hogares españoles tradicionales. Cada casa, un testimonio de generaciones pasadas, de pie hombro con hombro, susurrando historias de tiempos más sencillos, donde todos se conocen y la vida transcurre sin sobresaltos. Un lugar donde el ritmo de la vida no lo marca el reloj, sino el amanecer y el atardecer. Los días se desarrollan con una suave predictibilidad, marcada por los rostros familiares y las rutinas reconfortantes de una comunidad muy unida. Un refugio a las afueras de la gran ciudad, un santuario alejado de la energía frenética de Madrid, que ofrece descanso y tranquilidad a quienes buscan consuelo en el abrazo del campo, donde la rutina es sinónimo de paz. Cada mañana amanece con una promesa de serenidad, el aire lleno de los suaves sonidos de un pueblo que despierta, una sinfonía de momentos tranquilos que definen la esencia de Morata de Tajuña. Pero esa calma se rompió de golpe. La tranquilidad, antes tan extendida, se hizo añicos sin previo aviso, como un cristal golpeado por una piedra. Una noticia estremecedora sacudió al pueblo. Una noticia tan devastadora, tan inesperada, que reverberó a través de los cimientos mismos de la comunidad. Un crimen brutal, imposible de imaginar en un lugar así. Un crimen tan atroz, tan fuera de sintonía con la naturaleza pacífica del pueblo, que desafía la comprensión. El miedo, antes ajeno, se instaló en las calles. El miedo, desconocido en estas tierras, se arrastró por las estrechas calles, proyectando una larga sombra sobre el paisaje antes familiar. ¿Cómo pudo suceder algo tan terrible aquí? La pregunta quedó en el aire, sin respuesta, un eco inquietante en el silencio atónito del pueblo. Morata, famoso por sus palmeritas de chocolate. Morata, conocido en todas partes por sus deliciosas palmeritas de chocolate, un símbolo de los placeres dulces y sencillos del pueblo, se convirtió en el escenario de una tragedia. Se convirtió en el escenario improbable de una tragedia que alteraría para siempre su identidad. La confianza se quebró, la inocencia se perdió. La confianza se hizo añicos, la inocencia se perdió, dejando un vacío que parecía imposible de llenar. El nombre del pueblo quedó marcado por una crónica negra. El nombre del pueblo se convirtió en sinónimo de una crónica oscura, una historia de desesperación y horror inimaginable. Periodistas, sirenas, cámaras, periodistas, sirenas, cámaras, una cacofonía de intrusión que destrozó la paz y la privacidad de la comunidad. La rutina fue reemplazada por el caos. El ritmo familiar de la vida diaria fue reemplazado por el caos. Un torbellino de actividad que dejó a los aldeanos desorientados y asustados. Morata, sin quererlo, se volvió protagonista de un misterio. Morata, involuntariamente empujada al centro de atención, se convirtió en la figura central de un misterio desconcertante. Un rompecabezas con piezas que parecían imposibles de conectar. Todo comenzó con dos hermanas. Todo comenzó con dos hermanas, sus vidas entrelazadas en un lazo de sangre y experiencias compartidas. Y una promesa de amor que resultó ser una trampa mortal. Un cruel engaño que desentrañaría el tejido de sus vidas y las vidas de todos los que las rodeaban. La calma había muerto, y el pueblo nunca volvería a ser el mismo. La calma había muerto, y el pueblo nunca volvería a ser el mismo, marcado para siempre por los acontecimientos que habían ocurrido. La historia de Morata cambió para siempre. La historia de Morata cambió para siempre, grabada en los anales del tiempo como un punto de inflexión. Un momento en que la inocencia se perdió y la oscuridad descendió. La tragedia se instaló en cada conversación, en cada mirada. La tragedia se instaló en cada conversación, en cada mirada, un recordatorio constante del horror que había caído sobre su comunidad, antes pacífica. El horror se hizo parte del paisaje. El horror se hizo parte del paisaje, una presencia palpable que impregnaba el mismo aire que respiraban. Y así, la oscuridad se apoderó del pueblo. Y así, la oscuridad se apoderó del pueblo, proyectando una larga y ominosa sombra sobre Morata de Tajuña. En el centro de esta historia, en el corazón de este relato, están Amelia y Ángeles.
2 hermanas unidas por la sangre y por un destino que jamás imaginaron. Su historia es un espejo de la vulnerabilidad que acecha en la soledad, una advertencia sobre los peligros que se esconden tras las promesas vacías en el mundo digital. 2 hermanas septuagenarias, conocidas por todos en Morata de Tajuña, un pueblo tranquilo donde la vida transcurría a un ritmo pausado. Sus rostros eran familiares, sus pasos resonaban en las calles empedradas y sus vidas, aunque modestas, eran parte del tejido social de la comunidad. Llevaban una vida sencilla, sin grandes lujos ni pretensiones, pero en su soledad, en el silencio de sus días, buscaban algo más. Anhelaban compañía, afecto, una conexión que llenara el vacío que la vida les había dejado. Amelia, la más decidida, la que siempre tomaba la iniciativa. Fue ella quien, navegando por las procelosas aguas de Internet, conoció a un supuesto militar estadounidense en redes sociales, un hombre llamado Edward, un perfil atractivo, una historia convincente, una promesa de amor que resonó en su corazón. Él le prometió amor eterno, un futuro juntos y una herencia millonaria que cambiaría sus vidas para siempre. Un sueño dorado que brillaba con fuerza en la oscuridad de su soledad. Pero, como suele ocurrir en estas historias, había un precio que pagar, una condición que cumplir. Necesitaba ayuda para desbloquearla, para sortear los obstáculos burocráticos que impedían el acceso a la fortuna. Amelia creyó en él ciegamente, seducida por la promesa de amor y riqueza, y arrastró a su hermana Ángeles en el sueño, compartiendo la ilusión de un futuro mejor. Pronto, el sueño se volvió pesadilla, una espiral descendente de engaño y desesperación. Empezaron a enviar dinero, pequeñas cantidades al principio. Primero sus ahorros, el fruto de toda una vida de trabajo y sacrificio. Luego préstamos, comprometiendo su futuro y el de su familia. Hasta vender propiedades, deshaciéndose de su patrimonio para alimentar la codicia de un estafador sin escrúpulos. Se endeudaron con amigos, vecinos, conocidos, pidiendo prestado sin poder devolver, avergonzadas pero cegadas por la esperanza. Ignoraron las advertencias, los consejos bien intencionados, las señales evidentes de que todo era una estafa, un engaño cruel y despiadado. La fe en Edward era inquebrantable, una obsesión que nublaba su juicio y las hacía sordas a la razón, incluso cuando la ruina era evidente, cuando ya no quedaba nada más que perder. Se aislaron del mundo, avergonzadas y desesperadas, esperando un milagro que nunca llegó, una señal de que Edward era quien decía ser. La presión crecía día a día. Las deudas se acumulaban como una montaña imposible de escalar. Su historia es la de una vulnerabilidad explotada sin piedad, la de una inocencia mancillada por la maldad, y una soledad profunda que buscó consuelo en el lugar equivocado, en la promesa falsa de un amor que nunca existió. La estafa del amor, la trampa perfecta para corazones solitarios, las condujo al abismo de la desesperación. La desesperación se apoderó de sus vidas, consumiendo su alegría y robándoles la esperanza. El pueblo, antes refugio de paz y tranquilidad, se volvió un lugar hostil, un escenario de deudas impagables y amenazas veladas. La esperanza, esa llama que las había mantenido con vida, se transformó en angustia, en un dolor profundo e insoportable. La burbuja de ilusión, el castillo de arena que habían construido con tanto esfuerzo, se rompió de la forma más trágica e inesperada. La confianza depositada en un desconocido, en un fantasma virtual, les costó todo lo que tenían. La tragedia, como una sombra implacable, era inevitable, un destino cruel que se cernía sobre sus cabezas. El final se acercaba inexorablemente, y nadie, ni siquiera ellas mismas, pudo detenerlo. 2 vidas marcadas para siempre por la soledad, la vulnerabilidad y la fe ciega en un engaño devastador. Una historia que, lamentablemente, terminó en tragedia, dejando una cicatriz imborrable en la comunidad. Morata de Tajuña nunca olvidará sus nombres, ni la lección amarga que su historia nos enseña. ¿Y quién era Edward? Un fantasma digital, inventado por estafadores. Usaban fotos robadas de militares reales, creando una historia de heroísmo y soledad. El contacto era siempre a distancia, sin videollamadas, solo excusas. El guión, amor, promesas, una herencia bloqueada. El objetivo, dinero. La manipulación era constante, jugando con la esperanza y el miedo. Las hermanas enviaron más de 400.000 euros. Para ellas, Edward era real, la promesa inquebrantable. Pero todo era una red de mentiras tejida por criminales.
El militar nunca existió, pero el daño fue devastador. La estafa las dejó en la ruina y las aisló del mundo. El amor digital se convirtió en su perdición. La fantasía fue más fuerte que la realidad. El engaño fue total. El precio, mortal. Así opera la estafa del amor. Arruinadas y endeudadas, las hermanas vivían bajo presión constante. Los acreedores llamaban. Las visitas eran cada vez más amenazantes. El sueño de Edward se transformó en una pesadilla de deudas. Entre los acreedores, uno destacaba, un hombre al que debían 60.000 euros. La relación se tensó, surgieron discusiones y amenazas. La esperanza en el militar chocaba con la realidad de la ruina. Su casa se volvió un refugio de miedo. La tensión era insoportable, cualquier chispa podía encender la tragedia. Finalmente, la desesperación y la presión explotaron. El drama silencioso se tornó violento. El final llegó en la oscuridad de su hogar. Un clic en internet había desencadenado una tragedia brutal. El abismo era inevitable. El silencio de las hermanas alarmó a los vecinos. Nadie respondía. La preocupación creció. La Guardia Civil forzó la entrada a la casa. Lo que hallaron fue terrorífico. Los cuerpos de Amelia y Ángeles, víctimas de violencia extrema. Habían sido golpeadas y sus cuerpos, parcialmente quemados. El intento de borrar huellas no ocultó el horror. La noticia sacudió al pueblo. La autopsia confirmó. Murieron por traumatismo cráneoencefálico, no por el fuego. La brutalidad del crimen descartaba un simple robo. Había rabia, había ira. El intento de quemar la casa buscaba borrar el crimen. Pero el mal siempre deja rastro. El hallazgo marcó un antes y un después en Morata. La sospecha se volvió certeza. El drama de las hermanas era real y público. La casa se convirtió en símbolo de la tragedia. El pueblo quedó marcado para siempre. La investigación apenas comenzaba. El horror ya era parte de la historia local. La Guardia Civil tomó el control de la investigación. Analizaron la casa, buscaron pistas, interrogaron a familiares y acreedores. La estafa del amor y la lista de deudas salieron a la luz. Los investigadores se centraron en los acreedores más cercanos y con deudas mayores. Revisaron llamadas, registros, cámaras de seguridad. La presión mediática era enorme. El caso se movía entre el mundo virtual de la estafa y la realidad del crimen. Los primeros días fueron clave para reconstruir la vida secreta de las hermanas. La oscuridad era densa, pero la búsqueda de la verdad no se detenía. Pronto, la investigación policial comenzó a centrarse en una figura clave. Las pistas, meticulosamente recolectadas en la escena del crimen, convergían hacia un nombre. Se trataba de Dilawar, un ciudadano pakistaní residente en la cercana localidad de Arganda del Rey. Un hombre que, aparentemente, formaba parte del círculo íntimo de las víctimas. Dilawar había convivido con las hermanas en su hogar, compartiendo techo y, al parecer, una relación de amistad y confianza. Más allá de la convivencia, existía un vínculo económico significativo. Dilawar les había prestado una considerable suma de dinero, 60.000 euros. Sin embargo, la historia detrás de este préstamo era mucho más compleja. Él también fue víctima de la misma estafa, la del supuesto militar y la herencia millonaria. Al ver que no podía recuperar su dinero, que la promesa de la herencia se desvanecía, la relación entre Dilawar y las hermanas se deterioró rápidamente, volviéndose cada vez más tensa y en ocasiones violenta. La situación escaló hasta el punto en que, meses antes del fatal desenlace, Dilawar había agredido físicamente a una de las hermanas con un martillo, lo que resultó en una orden de alejamiento dictada por un juez, prohibiéndole acercarse a ellas. Sin embargo, a pesar de la orden judicial, la tensión latente entre ellos no desapareció por completo. El móvil del crimen, a medida que avanzaba la investigación, parecía cada vez más claro. Una deuda que se había vuelto impagable, combinada con una explosión incontrolable de violencia. 4 días después del macabro hallazgo de los cuerpos, Dilawar tomó la decisión de entregarse a las autoridades y confesó ser el autor del doble crimen. Su confesión detallada, junto con las abrumadoras pruebas forenses, lo convirtieron de inmediato en el principal y único sospechoso del caso. Aquel vínculo de confianza que alguna vez existió entre ellos se había transformado en una trágica pesadilla. El hombre que en un principio creyó en las promesas de las hermanas, terminó convirtiéndose en su verdugo. La compleja historia de engaño,
desesperación económica y violencia contenida culminó en un acto de barbarie. Morata de Tajuña, por fin, tenía un culpable confeso tras las rejas, pero aún quedaban interrogantes sin resolver, detalles oscuros que permanecían ocultos. El caso, aunque aparentemente cerrado, seguía abierto a la posibilidad de nuevas revelaciones que pudieran arrojar luz sobre los rincones más sombríos de esta tragedia. La confesión de Dilawar parecía cerrar el caso, pero los investigadores necesitaban pruebas físicas. Su historial de violencia y el móvil económico eran claros. Sin embargo, persistían dudas. ¿Actuó solo? La brutalidad del crimen y el intento de borrar pruebas hacían pensar en un posible cómplice. Otras teorías apuntaban a otros acreedores, pero perdieron fuerza. La investigación debía confirmar si la confesión era toda la verdad. Algunas piezas seguían sin encajar. El caso, aunque casi resuelto, mantenía zonas de sombra. Aunque el caso parece cerrado, el eco de la tragedia sigue en Morata. ¿Actuó Dilawar solo? ¿Hubo un cómplice? ¿Quiénes eran los verdaderos estafadores detrás de Edward? La red criminal probablemente nunca será identificada. ¿Cómo cayeron las hermanas en la trampa? La soledad y la necesidad de afecto jugaron un papel clave. ¿Se pudo evitar la tragedia? Las señales de alarma estaban ahí. El caso está cerrado, pero la herida en Morata sigue abierta. La historia es un recordatorio de la fragilidad humana y los peligros del engaño digital.